del profesor Ricardo Pascal. Creo que no necesita muchas presentaciones, pero rápidamente, Ah, profesor emérito de la Universidad de la República, fue catedrático de Economía y Finanzas de la UDELAR durante muchísimos años. El profesor Pascal tiene un doctorado en temas de economía del conocimiento, y ha estado trabajando y aportando sobre este tema tan importante durante muchos años en la docencia, en la investigación y en la consultoría también a instituciones y organismos multinacionales. Entonces, sin más demoras, le paso la palabra al profesor Ricardo Pascal, y muchísimas gracias, y ya estoy compartiendo eh, la presentación. A ver, perfecto. Sí, me dicen si, a ver si ustedes si la pueden ver, pues yo que no la estoy encontrando ahora. A ver, aquí. Eh, aquí, share screen. Aquí. ¿La ven? Voy a poner entonces el slideshow. ¿La están viendo la presentación ahora todos? Sí, Gabriel. Dice, Perfecto, perfecto. Entonces, slideshow from B. Aquí. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, dejo la palabra al profesor Ricardo Pascal. bueno, muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación de RICEP para estar presente en este ámbito tan fértil, y que tanta falta le hace al país, y que ustedes contribuyen a ello. Y el placer de estar con un conjunto de amigos y gente que me ha inspirado mucho en muchos de los pensamientos que tengo. Voy, porque el tiempo tiene un poco de tiranía en todo esto, hago un breve flash, digamos, de lo que fueron algunos rasgos estilizados y vamos yendo a la diapositiva siguiente, si fueras tan amable. Bueno, ahí nos muestra, digamos, en celeste Uruguay comparado con tres países, digamos, caracterizados por un alto nivel tecnológico y desarrollo. No sorprendería que, digamos, que tuviéramos esta creciente divergencia, con unas tendencias de crecimiento que fueron pioneramente investigadas por el profesor Bértola, y después Bértola con otros investigadores, en el cual está Gabriel, en el cual está Fernando Lorenzo y tantos otros que tengo miedo de olvidarme de alguno de ellos en este momento. De manera que esto no nos sorprende. Pasamos a la siguiente, si fuera tan amable. Ahí estamos con los países, digamos, que casi todos los nombres nuestros tienen que ver, bueno, dejamos acá. Acá tenemos América Latina, algunos países de América Latina, podría haber puesto más países, pero como lo vemos, digamos, en la trayectoria, naturalmente con peculiaridades propias de cada país, siguen como como un gran pelotón de ciclistas, ¿no es cierto? Una cierta trayectoria, y la que más me preocupa es la última, la que viene ahora, que fue trabajada por mucha gente, digamos, la preocupación, digamos, de que Uruguay, digamos, empieza a distanciar, a diverger, digamos, con algunos países que hasta hace 15, 20, 30 años eran países muy pobres, como el caso incluso de Finlandia, o países que eran prácticamente de una economía pastoril. Aquí es donde veo que Uruguay, y al decir Uruguay estoy diciendo América Latina, por eso estaba la gráfica anterior, digamos, tenemos este problema. De manera que tenemos una divergencia, eso se ve después en los niveles de vida de la población. Tenemos, digamos, un crecimiento que ha sido muy, muy lento. Tenemos un crecimiento que ha tenido ciclicalidades, y, en fin, digamos, esta situación, digamos, ha llevado en alguna medida, o probablemente, que sería lindo investigarlo más, Uruguay ajustado por población.
Uruguay hoy tiene aproximadamente el 20% de su población en la diáspora. Es como si Estados Unidos tuviera 70 millones de americanos afuera. O sea, es una diáspora grande. Y es una diáspora que, digamos, la que se está yendo es de, digamos, de alto valor de capital humano. Entonces, ¿qué sucedió acá? La UNTAD, desde la próxima diapositiva, en un reciente trabajo de un par de meses, si lo podemos tener ahí juntos. A ver, Gabriel, si se puede ir a la otra. La siguiente. Ahí está. Aquí, esto es un trabajo de la UNTAD de hará un par de meses. Creo que se llama Tecnología e Innovación, ¿no? Algo así. Y aquí muestra, digamos, la brecha, cómo se hace mucho más grande, pero está tomando, digamos, los países que ellos le llaman de la periferia y los países que ellos le llaman core. Pero lo que quiero resaltar aquí es básicamente cómo esta divergencia se va haciendo muy, muy pronunciada cuando ingresamos en distintas, digamos, revoluciones tecnológicas, donde Carlota Pérez y otros autores trabajaron muchos estos temas. En particular, diríamos que se ubica en el año 1908 aproximadamente la revolución de las masas, digamos, de la producción en masa, con la generación del modelo T de Henry Ford. Y estábamos en esa revolución, digamos, en Uruguay, donde Uruguay trabajaba más que nada, cuando en el año 71 se desarrolla el primer microprocesador por el laboratorio de Intel en Santa Clara, y ahí ingresamos en lo que acá le llaman The Age of ICT, que sería, digamos, lo que empieza a ser una revolución de la incorporación del conocimiento a la actividad económica. Ahí es donde se empieza a hacer bien grande el tema. Y estamos en medio de esta revolución, y hace unos 20, 25, 30 años, depende, han comenzado a aparecer, digamos, muy disruptivas innovaciones, inteligencia artificial, Internet de las cosas, la impresión a 3D, 5G, 5.0, en fin, lo que ustedes conocen, que nos va separando aún cada vez más de ese, o sea, se va haciendo cada vez más grande. Yo creo que esta ha sido adecuado, está preocupada la UNTAD y señala, digamos, el tema con gran firmeza. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? En definitiva, Uruguay, digamos, básicamente se salteó dos revoluciones tecnológicas. Uruguay básicamente opera, básicamente, ¿no es cierto?, con enormes y muy remarcables excepciones. Opera en la economía de las cantidades. O sea, la revolución tecnológica fordiana, que acá se da por los commodities y algunas o industrias de baja y media tecnología. Recalco que dentro de este panorama tenemos enormes excepciones y fantásticas, ¿no es cierto? Recordarán ustedes la de el ingeniero Warga, digamos, para las heladas. Recordarán ustedes que, qué sé yo, en el año 1948, un profesor de la Facultad de Medicina, el caso de Raúl Le Borgne, hace la primera mamografía en la historia del mundo. No es que nos hubiera desarrollado cómo hacer los conceptos de la mamografía, pero el primero que la hace es él, como el primero que instala un marcapaso es el profesor Oreste Fiandra, que era el grado 5 de cardiología de la Facultad de Medicina. O antes habíamos tenido figuras como Morquio, que está el Morquio Disease en cualquier, en cualquier, digamos, diccionario digamos, de medicina. Y también, digamos, más recientemente
el desarrollo de otros sectores, como el desarrollo del sector informático, ahí donde tuvo una gran visión el que fue rector, que firmó mi grado, mi diploma de grado, que fue el ingeniero Oscar Mayolo. Cuando en Argentina había problemas con Onganía, digamos, y había un conjunto de científicos de la computación, y él compró el primer, y fuimos todos a verlo, el primer computador que citaron a la Facultad de Ingeniería. O sea, tenemos excepciones, pero estas excepciones, digamos, no son suficientes para cambiar la aguja de lo que nos importa a nosotros. Y el conocimiento entonces pasa a ser, digamos, y también esto fue acompañado por todos los desarrollos académicos que ya conocen ustedes de mediados de los años 50 en adelante, hasta hoy, por la presencia del conocimiento, un conocimiento primero exógeno, después endógeno, digamos, que ha dado lugar a un desarrollo, digamos, muy importante desde el punto de vista académico del crecimiento. Entonces, hoy día, digamos, lo que explica el crecimiento de los países es básicamente el conocimiento o la aplicación económica del saber que tiene en su economía. Si el país tiene esa aplicación intensa, va a crecer. Y así tenemos muchos estudios, pero acá la otra diapositiva, y ya creo que vamos dejando la diapositiva. Este es un estudio del Banco Mundial, en donde es el Knowledge Economy Index, que está en el eje de las abscisas, y ahí muestra, digamos, el crecimiento del producto per cápita o la evolución del producto per cápita en las ordenadas. Como vemos, no es que sea un ajuste lineal, sino que más bien no es exponencial, y pasa a ser entonces a tomar el centro del ring el crecimiento, y que distingue en definitiva el conocimiento, perdón, que distingue en definitiva entre los países que van a crecer más o van a crecer menos. El débil crecimiento del Uruguay, en definitiva, en términos de análisis económicos también, y de América Latina, está muy estudiado por una cantidad de colegas que remarco en un texto que mencionó Gabriel. Es al pobre performance de la productividad total de los factores que ha tenido América Latina, y en muchos casos negativa, digamos. Entonces, estamos yéndonos en eso, tenemos el tema del conocimiento. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Bueno, yo creo que un punto, pasaron muchas cosas, pero un punto muy importante que me parece remarcar es que, digamos, el futuro no ha estado en el debate, no ha estado, y salvo cosas excepcionales y fantásticas como esta que celebro y puede estar participando, no ha estado en el debate público. Uruguay no ha sabido vincular, yo no sé qué pasó después de la guerra de Corea, no sé cómo no se vieron algunas cosas, pero no estoy, todos me conocen, saben que estoy muy lejos de cualquier crítica, pero lo que es claro es que, digamos, no supimos hilvanar, digamos, los legados del pasado con las prioridades del presente y con los desafíos del futuro. Entonces, en general, cuando uno ve todo el debate económico, no a nivel académico, sino a nivel incluso de políticas públicas, es un debate básicamente centrado, digamos, en equilibrios macroeconómicos que son fundamentales y que son condición necesaria. Pero, digamos, en la tercera década del siglo XXI no va a crecer el país por tener los equilibrios económicos en línea. Va a crecer si incorpora conocimiento, digamos, a la actividad. O sea, se incorpora ciencia, tecnología e innovación en el planteo nuestro. Yo creo que son extremadamente esenciales y que cruzan transversalmente, y esto implicaría, digamos, un análisis muy detenido también de
gobernanza, digamos, de la ciencia, la tecnología y la innovación en el Uruguay, en los cuales han habido aportes muy importantes, como lo que dirigió el profesor Fernando Isabela, también, digamos, hacia el año, no sé si 17, por allí, hace 2 o 3 años, y otros colegas que lo hicieron también en forma muy brillante y muy destacada. De manera que en el proceso que tenemos, si queremos pasar a la otra diapositiva para simplemente, digamos, las tecnologías, la información y las comunicaciones vienen a irrumpir y allí aparece el conocimiento basado, digamos, centrado en la ciencia y la tecnología, en donde la inversión en I+D se hace fundamental. El conocimiento es importante para impulsar la innovación. La innovación es vital para impulsar la productividad. Al decir de Paul Krugman, la productividad no es todo, pero en el largo plazo es casi todo. Y de ahí la competitividad y el crecimiento de los países. Uruguay innova muy poco, con innovaciones, digamos, disruptivas, innovaciones para el mundo son muy pocas. Digamos, muy pocas, pero muy valiosas y muy rescatables y honrosas y remarcables, pero son muy pocas. Entonces, de manera que, digamos, en medio de este tema, digamos, estamos invirtiendo el 0,4, como ustedes saben, aproximadamente en I+D, cuando para empezar a funcionar más o menos esto, digamos, por supuesto, en etapas y demás, pero tendríamos que estar con 1,5, 2, y de ahí para adelante. Fíjese que el presidente de los Estados Unidos se alarmó cuando por primera vez Estados Unidos estuvo por menos del 1%, y hizo un discurso en el Parlamento americano, etcétera, etcétera. Y porque, claro, digamos, era muy importante. Este tema de no mirar el futuro, tengo que remarcar que es el caso de Max Weber, señaló muy claramente, ¿no es cierto?, que la política tiene que preocuparse de los problemas del presente que le tocan y además de los problemas del futuro. No solamente de los problemas del presente, sino también de los problemas del futuro que se van generando. Esas son las demás cosas. Y recojo por allí un caso de Abraham Lincoln, que todos lo conocen, que es un muy importante gobernante, que todo el mundo lo conoce porque digamos, digamos, abolió la esclavitud, pero en realidad lo que quiero remarcar acá es que él, estando en plena guerra de secesión, en el año, y perdiendo la guerra, había perdido un par de batallas importantes, en plena guerra de secesión, en el año 1863, él crea la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Imagínense, era republicano el presidente Lincoln, y bueno, todo el mundo lo quería matar en el propio partido de él, pero estamos perdiendo la guerra y tú te preocupás de la ciencia y qué sé yo, y crear la Academia Nacional de Ciencias, que hoy es muy remarcable, digamos, y todos conocemos. Y él dijo, sí, porque no puede ser que este país sea simplemente un conjunto de sobrevivientes de esta guerra. De manera que está muy bien atender los temas del presente, porque no hay más remedio. Los he vivido, los hemos vivido, pero lo que es claro que el presente, la tiranía del presente, la tiranía del ahora, no tiene que hacernos perder de vista de ir sentando las bases del futuro. Porque a mí me ha pasado que de ir a cualquier país y tener una cena con gente inteligente y preguntarme para dónde va tu país. Y bueno, uno empieza a decir cosas generales, pero la gente te está mirando porque, bueno, a ver, ¿cuándo vas a hablar en serio, no? Y me cuesta hablar en serio. Pudimos hablar un poco en serio cuando, irónicamente, cuando entramos en la democracia, que ahí nos tocó estar en el Banco Central, en un momento en el cual esto era, la verdad que no sabíamos por dónde empezar, ¿no?
más de 100% de inflación, 10% de déficit, 15% de caída del producto, 30% del salario real, los bancos quebrantados, la deuda externa, la deuda interna. No sé, la verdad que no sabía por dónde empezar. Y eso es parte del optimismo que tengo de este país, que ahora después me voy a referir un poquitito más. De manera que poner en la agenda del futuro, imagínense que después nos tocó, traigo cosas que a veces, a mí me gusta traer algunas cosas que uno no se olvida más. Cuando tuvimos que reanudar relaciones con China, y uno empezó a hablar con los chinos, era la época de Deng Xiaoping, pensaban en términos de 150 años o 200 años lo que China iba a hacer. Estuve ahora en el año 2019 en un congreso, quería estar de vuelta ahora, muchos años después, para ver qué estaba pasando, y ahí me di cuenta que, claro, bueno, lo que ya sabía, quería ir en busca de la verdad. Y les cuento una anécdota así muy breve. Llego allá y el embajador me dice, bueno, tenés que hablar en un congreso que te invitaron, que es lo que historia, pero mirá que yo te hice 5 conferencias. ¿Cómo 5 conferencias? Sí, vas a estar acá y te voy a dar 5 conferencias. Y una va a ser en el Instituto de Estudios Uruguayo Chino, o chino-uruguayos. ¿Cómo? Vos dirás que en algún instituto de estudios latinoamericanos y dentro del cual hay un departamento o 3, 4 investigadores. No. Esto lo firmó, me dice la ministra Muñoz, la doctora Muñoz, pero tenemos que darle, alguien tiene que dar la primera charla, la primera clase sobre Uruguay, qué sé yo, qué historia. Cuando yo llego a la universidad, que era una universidad en Beijing, grande, muy importante, y veo que había, la placa era enorme, era el departamento. O sea, miren que uno, como todos ustedes que han tenido que viajar mucho y han vivido mucho, miren que uno ha visto países y ha vivido países. Nunca vi que hubiera un instituto de estudios uruguayos y vinculados a ese país. Y cuando llego había, doy la charla, había unos 80 chinos y chinas, de los cuales 40 pertenecían al instituto por lo menos, y las preguntas que me hacían eran de una finura sobre Uruguay que probablemente muchos de los uruguayos no lo sepamos. Entonces ahí es cuando uno ve que el futuro para ellos es importante. Me gustaría hacer 2 o 3 reflexiones que escribía un poco a correr de pluma antes de entrar en mi visión del futuro, que ya más o menos la van viendo por dónde va. ¿Cuáles fueron algunas repercusiones, digamos, de la pandemia que hemos tenido? Que está acá metida en este baile. No se olviden que el Renacimiento salió después de la peste negra. O sea, grandes cambios de la humanidad pasaron después de grandes problemas. En primer lado, yo creo que el mundo post-COVID probablemente no será el mismo. Se aceleraron, como todos sabemos, algunas tendencias, en particular en la economía digital, como el aprendizaje y el trabajo a distancia, la telemedicina, los servicios de entrega, o la regionalización de cadenas de suministro, o la explotación de flujos de datos en términos transnacionales. El futuro del trabajo, aquí ha arribado más rápido con sus desafíos, muchos potenciados, una polarización de ingresos. Es muy interesante un artículo que sacó no hace mucho en el New York Times, Paul Krugman, referenciando a investigaciones académicas. Digamos, lo que hace 40 años era 1 a 20, bueno, así que era entre el CEO de una compañía de buena tecnología y un funcionario medio, hoy está a 300. 300 el número. O sea, uno de los problemas de estos avances hacia una economía de conocimiento es tener mucho cuidado con la distribución del ingreso y digamos, y de hecho también la vulnerabilidad del trabajo y la necesidad de adaptarse a las transiciones. Yo creo que la amplificación de todas estas tendencias en la realidad de la crisis ha disparado reconsiderar algunos problemas, creo, algunas creencias que probablemente sobre posibles efectos en la economía y en las sociedades, que a mi juicio van desde
algunas dicotomías como eficiencia versus resiliencia. Todo esto que estoy hablando es para pensar, ¿no es cierto? No son acá nada más lejos de mí que venir a pontificar, sino más que nada compartir. El futuro del propio capitalismo, la densificación de la economía y las formas de vida, las propias políticas industriales, nos afectan y llama a una acción, digamos, ya más colectiva, ¿no es cierto? Ante las instituciones, digamos, recaían sus culpas sobre los individuos. Ahora las instituciones han mostrado en muchos países que no funcionaban tan bien como se suponía. Entonces, hay una potencialidad de un cambio en que las instituciones deberán apoyar a la gente con redes de seguridad y humildemente señalado, pero con toda fuerza, con nuevos contratos sociales que sean más inclusivos. La historia, digamos, a mi juicio, muestra que lo crítico de la necesidad, digamos, de acciones colectivas es crítica, digamos, para construir economías, digamos, que produzcan un crecimiento económico más inclusivo, con prosperidad y con mayor seguridad para todos. Llegado a este punto, digamos, a Uruguay, digamos, desde el punto de vista, digamos, de un gobierno, le pueden haber infinitas opciones, pero ya, vamos a poner tres. Una primera que la estoy descartando, que esto explote. Digamos digamos que tengamos un problema serio. Después me quedan dos, en donde si uno se pone a pensar que aumentar el empleo y la productividad del trabajo, digamos, ayudan a crecer, eso está fuera de duda, pero por sí solos no serán suficientes para cerrar la brecha señalada. También es necesario mejorar la inversión en capital, que por sí solo tampoco va a arreglar el problema, y aquí en particular el capital humano y fundamentalmente la productividad total de los factores. En esta productividad total de los factores es donde la ciencia y la tecnología tienen que intervenir para que esto crezca. Y entonces, en este planteo, en esta situación, veo como dos grandes posibilidades. Una posibilidad es que en los próximos 15 o 20 o 25 años no pase nada radical, nada disruptivo, ni favorable ni desfavorable. Muy probablemente se irá transitando hacia un empobrecimiento de la clase media y siendo ya enorme el tamaño del Estado, no podrá cubrir, digamos, la falta de empleo para ni hará un país más competitivo. La política de corto plazo, recalco, estuve en el Banco Central, no se olviden, unos muchos años, es para mí fundamental, pero es una condición necesaria, pero no suficiente. Y el país de los próximos años en el cual no pase nada radical ni disruptivo, y cuando te hagan la pregunta comiendo en algún lado o charlando con amigos, ¿para dónde va tu país? No la puedas contestar claramente. Mira, estamos en la revolución tecnológica tal o cual y pensamos pasar a tal o cual. Digamos, evidentemente esto se va a ir poniendo de un gris y pese a mi optimismo siempre medio, digamos, visceral, no me parece que sea el camino más adecuado. Lo vamos viendo, ¿no es cierto? Lo vamos viendo. Una segunda posibilidad, que es la que apuesto, digamos, a la que sueño, a la que aspiro, digamos, más disruptiva, sería que Uruguay, digamos, un país con una producción altamente sustentada en recursos naturales, con industrias de baja y media tecnología, que la hacen más dependiente de los precios y las cantidades, y por tanto sujeta a las fluctuaciones cíclicas muy marcadas de los mercados, con un mercado doméstico muy reducido y una población que, al mejorar el nivel sanitario, significa un peso cada vez más grande, más importante para las finanzas públicas, se encuentren en la imperiosa necesidad de definir un camino diferente para que la población realmente mejore sus niveles de vida o sus niveles de bienestar. La economía anclada en las cantidades debería pasar de la forma, en mi humilde opinión, ¿no es cierto? En mi humilde opinión, de la forma más perentoria. Puedes eliminar, si querés, Gabriel, la diapositiva, porque la última ya es más de gobernanza que
que después la charlamos, eliminar el secreto. Digamos, muchísimas gracias, Gabriel, por haberme ayudado en esto. Entonces, una economía más clara, digamos, en las cantidades debería pasar, en mi opinión, digamos, de la forma más perentoria, una economía que se basa cada vez más en el conocimiento. Yo recuerdo el trabajo que hizo, que recién había Lucía Pitaluga, con otras chicas, otras científicas de la facultad, ya en el año 2005, en un trabajo del PNUD, más o menos en esta línea también, y el importante trabajo que ya mencioné, que dirigió el profesor Fernando Isabela, del Uruguay más 50, también Enrique Iglesias convocó, ¿se acuerdan? Uruguay más 30, en el cual trabajaron muchos de los científicos que están en este momento acá. Y entonces, a pesar de que en los primeros tiempos van a nacer temores, y como siempre aparecen, en el sentido de que las innovaciones, digamos, pueden crear algunos problemas que son muy cuidadosos. Yo creo que el país del futuro nuestro, digamos, y que tenemos que ir hacia eso, es transformar, digamos, los desarrollos de la ciencia, la tecnología y la innovación, digamos, en bienes y servicios únicos, que tengan una característica de valor único y de un alto valor agregado. Transitar otros caminos es posible, pero no dará los frutos para que los habitantes del Uruguay merezcan, y probablemente sigamos aumentando la diáspora. Este crecimiento debe ser inteligente, o sea, debe tener la mejor innovación posible. Debe ser sostenible, es decir, a mi juicio debe ser lo más verde posible. Y ser inclusivo, o sea, que disminuyan las desigualdades entre los habitantes del país. En esta alternativa que propongo, digamos, los consensos son vitales. Y ustedes dirán, ¿de dónde sale tu optimismo, Ricardo? De que, pues, una palabra, los uruguayos vamos a hacer lo que los uruguayos querramos. Si los uruguayos vamos a seguimos en la primera opción que planteaba, bueno, será nuestra decisión. Mi impresión personal es que tenemos que ir hacia esto. Y ustedes dirán, hacer consenso. Sí, acá tiene que haber consenso entre los distintos grandes conglomerados, los grandes conjuntos sociales, políticos, académicos, que por supuesto nadie gana 10-0 todos los partidos, se gana un partido, se pierde otro, se empata otro, pero tienen que haber 3-4 puntos en los cuales nos permitan decir sí, vamos hacia acá, porque esto va a influir en la educación. Cuando se habla de que hay que mejorar la educación, lo primero que pienso, bueno, debe haber una cantidad de aspectos administrativos, locativos, en fin, eso no sé mucho, pero ¿cómo vamos a mejorar la educación si no sabemos claramente cuál es el objetivo del país? Entonces, ¿qué educación tenés? En fin, esto me pasó, me cambió, fue digamos, un disparador que me cambió la manera, mis prioridades académicas. Yo estaba en el Banco Central, teníamos un lío de deuda externa, le voy a poner muy cortito, pero estas anécdotas no se olvidan más. Y tenía ese problema de deuda externa, había que conseguir 500 millones de dólares a dólares de hoy, de bancos que no fueran bancos acreedores. Teníamos unos 180 bancos acreedores, pero los bancos dijeron, bueno, se precisan 500 millones de dólares y ahí refinanciamos y íbamos a tener una gran ventana que nos iba a permitir, digamos, desahogar un poquitito la presión que teníamos externa. Entonces, no sabíamos con qué, no había internet. Entonces, el director del área internacional viene, que eran todos amigos. Bueno, y buscamos en la guía, había una guía así de banco. No entrábamos en internet. Entonces, yo escribí un telex. Un telex era un aparato que se iba golpeando así, parecía una máquina de escribir media dura, en la cual iba saliendo un escrito en el cual yo apelaba que una democracia recién naciente, muy débil, que era lo que los líderes nos habían pedido. Y en definitiva salimos de todo aquel lío. Perdón que me olvidé de esto, que era muy importante, porque los 3 líderes más importantes que tenía el país en ese momento, en este caso de orden político,
estaban de acuerdo con todo esto que estábamos haciendo. Naturalmente que algunos podían apoyar más, otros podían apoyar menos, eso es un problema de cada uno, de política, en fin. Pero nunca hubo una plena confianza, la cual es lo que me hace tener mucha ilusión. Porque siendo muy transparente y teniendo una propuesta, bueno, sabía que hacíamos lo que podíamos. Pero que nadie se confunda que no fue el equipo económico de aquella época el que arregló esos líos que estaban ahí. El equipo económico nos pagaba lo que nos tenían que pagar y trabajábamos para eso. Los que arreglaron realmente este lío fueron los líderes que cuando permeó en la población, permeó en los medios, permeó en los grandes agregados, en los grandes conglomerados sociales, de empresarios, de sindicatos, a la fresca, eso fue más o menos, se dieron cuenta al año y medio de que nos estaban apoyando. Antes no se habían dado cuenta. Y eso fue lo que nos salvó la vida. Entonces, siguiendo con el tema que fue muy importante para mí, pero vale la pena para todo lo que estamos hablando del año 80 y pico, 87, 88, por ahí. Viene a los 15 días, mando este telex a una cantidad de bancos, y a los 15 días viene el director del área internacional y dice, Ricardo, hay un banco que puso 250 millones de dólares. ¿Cómo? 200, la mitad, 250 millones de dólares. Sí, 250 millones de dólares. ¿Y quién es? ¿Qué banco es? El Postipanki. ¿El qué? El Postipanki. Bueno, entonces, imagínate, ¿de dónde? De Finlandia. Averiguamos ahí, estoy sintetizando, Gabriel, porque si no se me va. Era una caja de ahorro postal, digamos, Panki de banco y Posti, viene de post, digamos, de correo, una caja de ahorro postal de Finlandia. Entonces, le digo, y enseguida uno de Costa de Marfil, el Banco de la África Occidental, nos puso unos dólares que ayudaron. Entonces yo cambié el telex, ¿no? Cambié un telex, siempre muy, muy cuidadoso, como corresponde, pero digamos, está diciendo que había bancos, y ahí conseguimos los 500 millones de dólares. Pero es la verdad, el que cambió la historia fue el Postipanki. Le digo a mi secretaría, mira, tengo que ir a la reunión del Banco de Pagos Internacionales ahora en junio, por favor, concertamos una cita con el Postipanki que tengo que ir a saludar a esa gente, porque es una vergüenza, nos salvaron la vida. Llego a Helsinki, almuerzo con ellos, encantadores, como siempre, pero me dice, mire, sabemos que a usted le gusta mucho el arte, y Álvaro Aalto, que fue un gran arquitecto, digamos, finlandés, y diseñador, un fenómeno, y muchos arquitectos finlandeses que son de una gran finura. Entonces me dice, queremos que la Cancillería le ha puesto un auto para usted con una señora que es una funcionaria del ministerio. Llego, la funcionaria del ministerio tenía 30 años a lo sumo. Y empezamos a recorrer. Conocía una cultura muy grande. Y en un museo me paro con ella. Tomamos un café, le digo, pero la felicito, porque la verdad que a su edad, era la directora de toda América de la Cancillería finlandesa. A su edad, le digo, ya tener esta posición, le digo, es una cosa realmente. No, señor Pascal, me dice, usted está confundido. Yo soy una perdedora. Entonces ya cuando me dijo eso, dije, acá, Ricardo, no es que tenés una hormiga en el baño, hay una vaca en el baño y no la has visto. Me explico, hay algo muy grande que no estoy viendo. Entonces, le digo, ¿cómo? Sí. Acá la carrera más difícil es ser maestro, educador, profesor. No es ingeniería ni medicina, sino que es esa. Y es la mejor paga, además. Y yo perdí por poquito el examen de ingreso. Entonces estoy en la Cancillería, como diciendo, estoy en la Cancillería la número 4. Entonces ahí seguí. Me dijo, no, porque nos estamos preparando para la economía del conocimiento. ¿Cómo? Pero ahí me cambió el mundo. Ahí dije, Ricardo, evidentemente estás mirando por un prisma que no es el prisma hacia donde va el mundo. Y digamos, yo creo que en esta alternativa que propongo, digamos, hay todo un micro que no tengo tiempo de desarrollarlo, pero que en el caso del Instituto Pasteur, que lo dirige el director ejecutivo, es un distinguido científico y médico y además doctor en biología, el doctor
Carlos Battiani. Él, cuando lo conozco, tenía esta idea de crear un venture builder, digamos, para generar startups, básicamente en ciencias de biotecnología, digamos. O sea, que cubrieran a todo el país, juntos el que puede trabajar también. Línea, que acá tenemos a Miguel y demás, y él lo sabe que es así. Y desarrollamos, él desarrolló proyectos, yo traté de ayudarlo, en fin, de las posiciones que uno pueda tener, y pusimos toda el arma ahí, y ustedes no tienen ni idea de la cantidad de científicos, de chicas y chicos, que tienen ideas fantásticas para justamente mejorar, digamos, los recursos naturales nuestros, hacerlo valer más, o industrias nuestras, y hacerlo valer más. Yo creo que Uruguay es una sociedad muy madura, tenemos unas condiciones fantásticas, porque somos muy críticos, pero no se olviden que somos una democracia plena, no se olviden que tenemos una buena distribución del ingreso, no nos olvidemos que somos uno de los países, bueno, de América Latina ni hablar, y del mundo menos corrupto, ya los conocen ustedes, todos estos tipos de indicadores, pero ojo, y tenemos una gran confianza, hay una confianza pública. Uruguay tiene confianza pública doméstica y externa. Lograr una confianza, y esto ha cruzado a todas las administraciones que yo he visto y que he leído, y que todo el mundo tiene claro que Uruguay tiene en la confianza pública internacional y doméstica uno de los activos más ricos que podemos tener. Un país así puede ingresar en una economía del conocimiento. Un país que no tenga esta cosa. Yo cada vez miro más a la economía y tengo miedo que se me quede un poco miope y que no veamos que estamos en una ciencia social muy, muy entrelazada con leía cosas de una persona, de un científico que admiro mucho, Robert Schiller, y digamos, muy entrelazada con la ciencia política, muy entrelazada con la antropología, con la psicología, con la sociología. O sea, para entender estos fenómenos, digamos, estamos ahí. Yo creo que estamos en óptimas condiciones para hacer un gran esfuerzo. Como decía Roosevelt, lo peor que le puede suceder a alguien, lo peor que el fracaso, es el no haber intentado hacerlo. Yo creo que la sociedad uruguaya está a la altura de sus tiempos, requiere un proyecto, digamos, que naturalmente habrá cambios y todo el mundo querrá poner sus ideas y eso, pero poniéndonos de acuerdo en 3, 4, 5 cosas, pero sobre todo yendo hacia una economía de conocimiento, hasta hacia este segundo sendero. De lo contrario, nos vamos a encontrar acá y con más uruguayos en el exterior. Bueno, yo agradezco muchísimo la paciencia y el privilegio que ha sido para mí poder estar con ustedes desarrollando estas ideas. Muchas gracias, Gabriel y amigos. Muchísimas gracias, Ricardo. Y perfecto, tenemos un tiempito para algunas preguntas. Yo sugiero hacer tal vez una rueda de preguntas primero, y vemos después cómo van las respuestas, si nos da tiempo para una segunda. Entonces invito, yo tengo alguna mía, pero me parece que no voy a abusar de mi posición de maestro de ceremonias, y voy a invitar a ver a los otros participantes. Siéntanse libres, a ver si hay alguna mano levantada. Creo que no, están tímidos. Entonces yo, para romper el hielo, esa es una excusa que todos los chairs usan y que es una mentira terrible, pero en fin, para romper el hielo, la pregunta que haría en el fondo es que Carlos nos mostró los temas estructurales, cómo que están frenando este impulso que precisamos por nuestro patrón de especialización. Ricardo nos mostró la
la necesidad de cambiar ese patrón incorporando el conocimiento, y no la economía del conocimiento, y qué es lo que nos están indicando los casos exitosos en todo el planeta, digamos. Esto yo creo que es algo incontrastable, ¿no? Ahora, gente como Ben Schneider, por ejemplo, no sé si conocen un artículo, él es profesor de ciencia política en el MIT, lo que dice es que ese problema político también está derivado del grado de desigualdad. En el fondo dice que sociedades muy desiguales tienen también concentración del poder económico, y que esa propia concentración del poder económico lleva a concentración del poder político y al freno. Entonces quería que ustedes reflexionaran un poco sobre esa dimensión política, que además que tiene muchísimo que ver con lo de Real de Azúa, con el impulso y su freno también, ¿no? Todo, muchísimo que ver. Pero digamos, eso, y que ustedes también quisiera preguntarles si ustedes ven como que esa idea de tener una estrategia, de tener una política industrial, tener un rumbo, ¿es algo que esté en la agenda hoy día, o todavía nos está faltando traerlo mucho más fuertemente a nuestro debate nacional, ¿no? O si es algo que como que está ausente todavía de las propuestas de todos los partidos políticos. Estoy hablando en términos de la política en un sentido constructivo y en un sentido Griego de la cosa. inclusivo, exactamente, ¿no? Del bien común. Entonces, no sé, tal vez empieza Carlos y después Ricardo, o como ustedes prefieran. Sí, Carlos, claro. Bueno, muchas gracias. No son fáciles las preguntas, pero intentaré. Yo creo que los trabajos de Ross Schneider son bien interesantes, en particular, como con Fernando tenemos, y con Santi, pero con Fernando lo conversamos hace poco, que tenemos que leer la acumulación del área de la ciencia política sobre estos temas de entrampamiento. Ross Schneider y su equipo han trabajado en dos temas que yo creo que van bien en esa dirección de que vos planteabas, Gabriel, que es la formación de habilidades y la construcción de capacidades. Y si uno lo ve desde el punto de vista empírico, lo que podemos afirmar en esto de las estrategias censuradas es que no hay una relación evidente empíricamente constatada entre democracia y crecimiento, pero sí la hay entre capacidades y crecimiento, y que estas capacidades están fuertemente asociadas a sociedades que distribuyen mejor, sociedades que llegan a problemas distributivos polares, destruyen capacidades que son necesarias. Creo que ahí, como decía Ricardo, hay hace poco Branko Milanovic hizo una aseveración en este sentido, que es algo parecido a lo que decía Ricardo, es la agenda ambiental e inclusiva es una condición necesaria para la construcción basada en el conocimiento. Milanovic no viene del palo del desarrollo de la innovación, como ustedes saben, es un historiador económico de la desigualdad y la referencia. Va a estar dentro de poco en Rutgers, si no me engaño. Y yo creo que él lo decía mucho mejor que yo, lo estoy diciendo ahora, porque lo basaba en observaciones de larguísimo plazo, en esta idea de que vamos acumulando evidencia de que son condiciones necesarias. Eso trato de relacionarlo con tu otra pregunta, Gabriel. Yo creo que hay una especie de consenso retórico. Creo que hay algunos marcos, como algo que trabajamos con Isabel, que estamos trabajando con Isabel sobre
las referencias de Naciones Unidas de la Agenda 2030 han permitido a nivel global un consenso, como un marco de ideas, esta idea de poner en una agenda de transformación que incluye la transformación productiva, de integración, los cuidados ambientales, una mirada global, el hecho de que no hay más posibles estrategias de free rider. Por ejemplo, en el ámbito ambiental son las más, es decir, claramente las hay. Probablemente lo que está haciendo China en materia ambiental es una estrategia de free rider, contamino y que sea lo que sea. Pero normativamente lo que plantea Naciones Unidas creo que es interesante. Y creo que eso da un paraguas que además permite, al menos a nivel local, alejarse de conflictos que trancan y trabajar en base a una agenda amplia. Respecto al consenso nacional, yo hace poco trabajé con un colega del instituto y de la red de estudio y desarrollo, con Camilo Martínez, en analizar los programas de gobierno de los partidos con representación parlamentaria. Y desde 2004 hasta acá, estos temas de conocimiento, innovación, ciencia y tecnología aparecen ocupando cada vez más espacio en los programas y aparecen en lo que mi querido profesor Fabio Herber llamaba una convención sobre ciencia, tecnología e innovación. Fabio Herber decía, así como ahora estamos todos contra la pobreza, estamos todos a favor de la innovación. Pero no va mucho más allá de eso. Yo creo que va de un acuerdo retórico. Y si uno se pone a ver en el análisis de los programas, empieza a haber divergencias en una dicotomía que yo me caracterizo más bien por el pesimismo que por el optimismo, y admiro mucho al profesor Pascale por eso, por su característica optimista, pero comparto lo que él decía sobre las características de Uruguay que permiten ser optimistas. Creo que una de las trabas que uno observa en los programas de partidos políticos respecto a este tema es que hay consenso sobre lo que uno debería ser, uno país, y empieza a haber fuertes divergencias en torno a la participación de mecanismos Estado marcado y falsas dicotomías ciencia-emprendimiento. Por ponerles un ejemplo, en el último programa del Frente Amplio no aparece la palabra emprendedurismo. En el último programa del Partido Nacional no aparece la palabra científica o ciencia, más que para referirse a la policía científica. Yo creo que hay falsas dicotomías que están presas de problemitas políticos que nos pueden alejar de esos consensos de liderazgo que señalaba Ricardo y quedarnos en la retórica. Sabemos que los programas son indicadores muy imperfectos, ¿no? Porque están dirigidos a el votante mediano, dirían los politólogos, a captar Pero creo que nos dan esa idea de que probablemente lo que está de trasfondo son problemas que no hacen o que hay trabas que no hacen exactamente la cuestión de fondo. Perfecto. Gracias. Bueno, tal vez estos ámbitos de discusión plural que tenemos aquí en el RICEP ayudan a buscar los consensos a los que se refería Ricardo también. Ricardo, por favor, si quieres también yo creo que expresar. ya con lo que dijo Carlos, poco se puede agregar. Yo creo que él tiene razón, digamos. Está más en la retórica, digamos, que en la vía de los pero el país avanzado en este tema está más en la agenda. Pensemos en esto lo que pasa es que en este país, Finlandia, ya hablan de innovación en la escuela. En la escuela. Y acá las personas empiezan a escuchar la palabra y a interpretarla a su vez, cada uno a su manera, cuando tiene 30 o 40 años. Entonces, pero igual, yo creo que peco también de optimista. Es que no hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. Porque, como dije al final, hemos crecido en base al factor trabajo. Lo que hemos crecido, básicamente. El factor capital, poca cosa ha hecho. Y por más
no va a alcanzar para todo esto, ¿no es cierto? No alcanza. No alcanza para mejorar el nivel de vida de los uruguayos. Entonces, va a haber un momento en que digamos, estamos en el campo político, pero también pensemos en los empresarios, pensemos en los sindicatos, pensemos en la academia. Yo creo que no hay más remedio que no hay otro camino. Es decir, como lo dijo Gabriel, lo que yo estoy hablando no es la invención de la rueda. Es decir, por favor, a mí me desespera, escribí desesperado casi, ¿no? Angustiado, porque veía como que se puede hacer mejor, se puede hacer peor, pero por favor, además todo el mundo, todo Uruguay lo apoyaría a todo el mundo en este sendero. El mundo, digamos, digamos, la colectividad internacional, digamos, tiene muy buen prestigio Uruguay, y saben que es el único país que nunca mentimos, ¿entiendes? Yo nunca pregunté en el banco cómo hacía, sé cómo hacían el producto, pero nunca le pregunté cuánto. Venía la jefa de cuentas nacionales y me decía, el producto del trimestre pasado dio tanto, Ricardo. Ah, sí, contame, y cómo dio sectorialmente, pero jamás se me ocurrió, ¿me entienden? O el cálculo de inflación. Esto que para nosotros parece un traje de medida que lo usamos y nos queda perfecto, en el mundo es muy raro. No se miente. Podría estar mejor calculado si tuviéramos más plata, es probable. Podríamos haber afinado más si tuviéramos más índice de precios, es probable. Pero lo que tenemos lo hacemos con una gran transparencia. Entonces yo creo que, y además yo creo en esto, y parte de mi optimismo es porque en algún momento van a comprender, y ahí tenemos que ayudar todos, a los que creamos en esto, ¿no? Por favor. Porque no hay otra posibilidad para el país. Si no, vamos a seguir en ese gris que para mí es un gris cada vez, en fin, más oscuro, y que la gente se va, y que los chicos en la facultad me preguntan, profesor, ¿qué hago? Yo me voy, ¿no? Eso es lo que me preguntan. Entonces, me da la sensación de que va a haber un momento que va a haber. Pero lo que yo no quiero, mi humilde opinión, es que yo no quiero que eso llegue tan tarde que se nos muera el paciente. ¿Entendés? Todos Ferón son grandes médicos, todo lo que vos quieras, pero llegó tarde. Sabemos que o sea, en este momento estamos en un momento de dificultades, pero son los momentos, como les dije, el Renacimiento salió de la peste negra y cambiaron la faz por supuesto, Gutenberg y Copérnico no estuvieron ausentes a este baile, pero a esa fiesta, pero salió de ahí de Florencia, básicamente, de la zona de la Toscana, y surgió después de esto. Yo creo que va a caer por propio peso, más allá del conocimiento fantástico acumulado en la profesión económica sobre este tema y en los organismos internacionales y multilaterales. Te va a caer como por su propio peso, ¿no? O sea, va a ser una cosa que al final nadie va a discutir y se van a poner de acuerdo. Calculo yo. Hagan los descuentos de mi optimismo que crean conveniente. Pero digo, me parece que va, en fin. Sí, es como es la frase, es el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad, ¿no? Exacto. Esa, ¿no? Que hay que ponerle un poco también esa esperanza, esa expectativa. Luis, tú levantaste la mano. No sé si querés hacer una pregunta, un comentario. No, en primer lugar me quiero disculpar porque tengo clase a las 6 y me voy a perder la segunda parte, así que a José y a Lucía les pido disculpas. Pero no puedo dejar de tirar una pequeña, corta reflexión sobre este tema. Yo creo que hace como 6, 7 años me convencí que teníamos el consenso retórico y el disenso práctico, y desde entonces me ha pasado dando vueltas por la cabeza el tema de la economía política de todo esto. ¿Por qué, si hay tanto consenso de que esto hay que hacerlo, por qué no sucede? ¿No?
Entonces, creo que ahí son las preguntas concretas que yo les haría, ¿no? De por qué no sucede, para ver qué es lo que habría que hacer. Pero a mí hay en particular un tema que quisiera agregar como una preocupación, y son los cambios en la estructura del poder económico, ¿no? Porque yo, que en una época estudié el tema de los grupos económicos nacionales, y a veces con un poco de sentido crítico, hoy los extraño, ¿no? Creo que buena parte de este país se construyó en base al tirón, al liderazgo de esos grupos económicos nacionales. Y yo tengo la sensación de que esos grupos se han debilitado enormemente, que están muy subordinados a estrategias de empresas multinacionales y de otras lógicas, y que esa es una novedad que yo creo que hace aún más difícil la búsqueda de consensos y la construcción de hegemonías para el cambio. En esto no quiero, no es que esté en una actitud hipernacionalista, antiforáneo, anticapital extranjero. No es que me quiera poner desde ese lado, pero creo que hay un cambio en la estructuración social del poder económico que hace aún más difícil de lo que ya era, por las características del tejido productivo, la inestabilidad, con que es más fácil especular que invertir a largo plazo y todo lo que sabemos, ¿no? Pero bueno, no tengo evidencia dura sobre esto, no lo he investigado, es como una cosa más, si quieren, intuitiva o una percepción. Ok. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer un último comentario, alguno de los panelistas. Tendría que ser en un minutito muy breve para poder dejar el lugar al próximo. Estás Estás muteado. muteado, Aurel. Disculpen, no, solo quería preguntarles a los panelistas si quisieran hacer una última intervención reaccionando a lo que dijo Luis. Tendría que ser algo muy breve, de un minutito, para poder dejar espacio para los otros panelistas. No, muy, muy, muy breve. La respuesta de por qué no sucede es muy difícil, Luis. Creo que hay algunas cuestiones evidentes, que es que está demasiado los aspectos de inversión a rédito futuro y no observable en los ciclos políticos, ni siquiera en los ciclos económicos, no están reservados. Probablemente ahora estemos en una ventana de oportunidad por la pandemia, en el sentido que también señaló Ricardo, que desde mi pesimismo lo veo como una ventanita, pero quizás allí se podría llegar a pasar de la retórica a un acuerdo real. Esa sería mi breve respuesta. Yo Ricardo, no sé si quieres agregar algo. no, comparto totalmente lo que dijo Carlos, comparto totalmente lo que dijo. Así que agregar así significativo no tengo nada especial. Perfecto. Muchísimas gracias a los dos panelistas. La verdad que fue un privilegio tenerlos. Estoy enormemente agradecido, y creo que para RICEP y para este espacio de debate que se ha intentado construir, que se está intentando construir, es el tipo de debate y es el tipo de reflexión que creo que digamos, perfectamente acorde a esos objetivos.